Hola chicos, bienvenidos a Matemática Básica y hoy tenemos para seguir estudiando desde casa funciones exponenciales 2. Vamos a ver en este video cuáles son los elementos de las funciones exponenciales. Y el primer elemento que vamos a analizar es lo que llamamos asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales son rectas a las cuales la función se va acercando indefinidamente. Las asíntotas horizontales tienen como ecuación y igual c. Es una recta horizontal de ecuación y igual c. En todas las funciones exponenciales, la asíntota de la función exponencial está dado por el término independiente. En este caso llamamos c a un término que aparece de forma independiente, es decir, un término constante. Bien, acá tenemos dos funciones. La primera que voy a señalar es la función 2 elevado a la x, que es esta gráfica que estoy resaltando y que aprendimos a trazar en el video anterior. Vimos que a partir de un determinado valor teníamos un crecimiento exponencial. Bien, lo que vamos a agregar o lo que vamos a analizar en este caso es que la constante, el término independiente que había detrás de la función, en este caso es más 0. Y esto me genera una ecuación y igual 0. ¿Qué es esto? ¿O qué quiero decir con esto? Esta línea que estoy resaltando, que pasa por el 0 del eje Y, coincidiendo sobre el eje de abscisas, es lo que llamamos asíntota horizontal. Es decir, esa ecuación que tengo ahí señalada es mi ecuación de asíntota horizontal. Y esto es lo que voy a tener que indicar en todas las funciones cuando me pidan que indiquen el valor de asíntota horizontal y igual a ese número. Fíjense que coincide el valor de c con el término independiente. Por eso uso la misma letra para el término independiente que para la ecuación de la asíntota. En este otro ejemplo tengo la función g de x, que es equivalente a 2 elevado a la menos x, o lo que es lo mismo por una equivalencia algebraica, 1 medio elevado a la x. En este caso tendré una gráfica que muestra un decrecimiento exponencial, la gráfica en azul, y analizando el término independiente, al ser 0, veo que tiene la misma asíntota, es decir, la gráfica se va a acercar a esta asíntota, pero nunca hay contacto. La gráfica de la función no corta el eje x, por eso la asíntota es como un límite de nuestra curva. Y hay que tener muy presente a la hora de graficar de nunca atravesar ese límite. Bien, pasemos ahora a ver el desplazamiento vertical de una función exponencial. Dicen los desplazamientos verticales de las funciones exponenciales están dados por el término independiente. Es decir, según el valor numérico de dicho término, es que la función se va a desplazar. Por lo tanto, coincide este desplazamiento con la asíntota. Si decimos que el término independiente genera el desplazamiento y el término independiente genera la asíntota, quiere decir que la asíntota me está generando el desplazamiento. Entonces nuestro término independiente, a tener en cuenta que es la asíntota horizontal, y también me genera lo que es el desplazamiento vertical. Es decir, son dos mismas cosas que observamos en un gráfico. Voy a comenzar trazando la gráfica de 2 a la x. 2 a la x con las dos propiedades que estuvimos estudiando en la clase pasada. Sabemos que todo número elevado a la 0 da 1, o sea, cuando x vale 0, el primer punto de referencia lo tengo acá en 1, la ordenada al origen. Y cuando la x vale 1, todo número elevado a la potencia 1 me da como resultado la base. En este caso tengo 2 a la x, la base es 2, por lo tanto, cuando x vale 1, la función toma un valor de 2 unidades. Por lo tanto, la gráfica 2 a la x queda con una curvatura algo así como están viendo ahora. Bien, al tener una asíntota más 3, voy a tener que desplazar esta gráfica 3 unidades. Al ser positivo, la gráfica se va a desplazar hacia arriba. Es decir, este punto lo voy a trasladar 3 unidades, actualmente está en 1, si subo 3 unidades me va a quedar en 4. Y este punto, que en la actualidad vale 2, al subirlo 1, 2, 3 unidades, me va a quedar en 5. Por lo tanto, una de las cosas que tengo que hacer es saber que más 3 es mi asíntota horizontal. Entonces, por 3 pasa la asíntota horizontal. Mi función exponencial no puede estar construida por debajo de esta línea. Por lo tanto, mi gráfica va a quedar algo así. Y ahí vemos cómo la segunda gráfica queda desplazada 3 unidades más arriba. Si yo tomo cualquier punto de la gráfica,
veo que coinciden 3 unidades más arriba. 1, 2, 3 unidades más arriba, siempre tengo la gráfica. A eso llamamos desplazamientos verticales. Entonces, súper importante que entendamos que el término independiente me genera mi asíntota horizontal y además me indica el desplazamiento vertical. Veamos ahora el segundo ejemplo. Recuerden que la primera gráfica pasaba por 1 y por 2. Ahí tengo mi función exponencial 2 a la x, pero yo ahora tengo que graficar 2 a la x menos 3, es decir, este valor lo tengo que desplazar 3 unidades hacia abajo, es 1, 2, 3 acá, por menos 2 pasa el primer punto, y el segundo punto, si estaba ubicado acá, bajo 1, 2, 3 por menos 1 del eje Y, pasa el siguiente punto. ¿En qué lugar voy a colocar mi asíntota? Mi asíntota va a estar en menos 3 ahora, ¿sí? Así que por este valor tengo mi asíntota horizontal. Entonces ya puedo construir la gráfica sabiendo que la gráfica nunca toca la asíntota y que pasa por esos dos puntos y después muestra un crecimiento exponencial. Ahí grafiqué mi ejemplo número 2, 2 a la x menos 3. Veamos ahora en el graficador ejemplos similares. Fíjense que tengo construida la función 2 a la x. Y bueno, si yo a esto le pongo un menos 1, así que me queda la gráfica una unidad hacia abajo. Y si a la función original 2 a la x le escribo, fíjense que estoy escribiendo, por si no ven, estoy trabajando en esta parte de acá de la pantalla. Fíjense que si escribo menos 5, la gráfica ahora baja 5 unidades. Entonces la gráfica negra es 2 a la x y vamos a hacer un azul que suba más 3 unidades. Y ahí vemos que pasa por 4 y por 5. Como teníamos en el gráfico que recién les mostré, la ordenada al origen 4 y cuando x vale 1, mi función va a valer 5. Ven cómo acá con un graficador de funciones vemos también los puntos exactos. Y no se muestra, pero fíjense que a mitad del 2 y el 4 vamos a tener el 3 y por ahí es que tendríamos nuestra asíntota horizontal porque estoy graficando 2 elevado a la x más 3. Más 3 como término independiente. Bien, último contenido del día, último contenido de funciones exponenciales y vamos a ver lo que son los desplazamientos horizontales. Ahora quiero mover la función hacia la izquierda o hacia la derecha. Dice, los desplazamientos horizontales son el resultado de agregar un término constante que afecte directamente a la variable x. Usualmente se puede agregar un paréntesis. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Un término positivo genera desplazamiento hacia la izquierda. O sea que cuando tenga signo positivo me voy a mover hacia la izquierda. Y un signo negativo genera un movimiento hacia la derecha. Dice que son fáciles de confundir. Vamos a poner el negativo en rojo y vamos a hacer esta flecha. Bien, ahí tenemos positivo en verde me voy a ir hacia la izquierda y negativo en rojo me voy a ir hacia la derecha. Cuando decimos que aparece una constante como un término constante, fíjense, acá tenemos el ejemplo f de x igual a 2 elevado a la x más 3. Fíjense que más 3 es una constante, pero esta vez aparece sumando directamente a la x. Y dice que se podía agregar un paréntesis. Exactamente, yo puedo tener tranquilamente un paréntesis acá en el exponente y no pasa nada, ¿sí? Es una forma a veces de lo que tenemos de escribir para que la sintaxis no nos lleve a confusión. Si no está, no pasa nada tampoco. Fíjense que en el ejemplo anterior teníamos el más 3 acá abajo a la altura del reglón, ¿sí? Como un término. Esa es la diferencia. ¿Observan la diferencia? Esto que estoy escribiendo acá es desplazamiento vertical, mientras que lo que vamos a estudiar a continuación es el desplazamiento horizontal. Bien, voy a trazar la gráfica 2 a la x. Recordemos que pasa por 1 cuando x vale 0 y cuando x vale 1 la función pasa por 2. Por estos puntos que estoy marcando, la marco en negro como una función original. Ese sería el gráfico de mi función exponencial 2 a la x. Pero, como acabamos de ver, tenemos que agregarle ahora el desplazamiento de 3 unidades. Y veo un positivo, más 3. Entonces, cuando veo más 3 a continuación de la x, me voy a tener que mover hacia el lado de los negativos, hacia la izquierda. Quiere decir que este punto se va a trasladar 1, 2, 3 lugares y acá va a quedar posicionado en menos 3. Y este punto también se traslada 3 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3. Por esos dos puntos verdes grandes que marqué es que va a pasar mi función. La voy a trazar en rojo, mi función va a venir y va a hacer algo similar a esto.
¿sí? Vemos la misma curvatura, pero ahora la función roja está desplazada 3 unidades hacia la izquierda respecto de la función original trazada en negro. Bien, recuerden que siempre pueden ir pausando el video y tomando los apuntes necesarios en la carpeta. Bien, veamos los desplazamientos. Ahora que decíamos que debemos afectar entre paréntesis. Si yo acá pongo -3, fíjense que el gráfico se va para abajo. Por eso decíamos que a veces la sintaxis lleva a confusión. Yo quiero indicar que x más 3 va en el exponente. Miren por favor en esta parte de acá que estoy trabajando, ¿sí? Entonces debo, después del símbolo de potencia, debo colocar el paréntesis abierto y luego del 3 debo colocar el paréntesis cerrado. Y ahora sí, la gráfica azul, que es la misma gráfica en negra, pero esta vez al tener un -3, ¿sí? Voy a ver desplazada la gráfica 3 unidades hacia la derecha. Fíjense acá en la función que voy a cambiar el 3 por el 4 y va a aparecer ahora 4 unidades desplazadas, y ahí la función roja podría ir moviéndola 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades para que ustedes vean cómo se va desplazando. Lo mismo si la desplazo con un +1, la voy a ver una unidad pero ahora hacia el lado izquierdo, y ahí voy a poder ir viendo todos los desplazamientos a medida que voy desplazando. Recuerden que puedo desplazar unidades con coma, por ejemplo 4,5, ¿sí? O fracciones también. Siempre tengan en cuenta que los desplazamientos es cualquier valor real. Por último, recordarle que todo lo que aprendimos en este video se suma, se complementa con lo del video anterior. O sea, si tenemos un coeficiente negativo multiplicando la función, la vamos a ver reflejada. Fíjense, la función roja si la precedo por un negativo, recuerden que hace el eje X empieza a funcionar de espejo. Y recuerden que si la base se transforma en un... Voy a modificar la gráfica azul. Si la base pasa a ser un valor fraccionario, en un valor entre 0 y 1, como puede ser 1 dividido 2, fíjense que la función se volvía decreciente, ¿sí? Así que todo lo que aprendimos en el video anterior también se le aplica ahora a los desplazamientos horizontales, verticales y siempre respetando nuestra asíntota. Así que hay que tener cuidado con las diferentes combinaciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les dejo como siempre las actividades. Tenemos 4 actividades cortitas. En la primera hay que unir con flecha las asíntotas, cada función con los posibles resultados. En la segunda actividad pide graficar y además hacer el análisis de dominio, imagen y asíntotas. En la tercera tenemos 3 opciones de funciones con sus respectivos desplazamientos: el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical, y tenemos 3 posibles gráficos, los cuales ustedes tienen que decir cada función a qué gráfico pertenece. Y el último ejercicio es graficar las funciones, obviamente ya indicando asíntotas y con los desplazamientos y todo. La única duda que les puede surgir, que no les mostré, es un gráfico donde tengamos ambos desplazamientos. Aprovecho nuestro graficador para mostrárselos. Esa es la gráfica 2 a la x. Veamos una gráfica donde sea 2 a la x menos 3. Recuerden que se desplaza 3 unidades hacia la derecha, y si ahora le agrego un +1 como término independiente, la gráfica sube un lugar. ¿Sí? Si cambio el 1 por 2, vemos cómo se desplaza hacia arriba el término independiente, entonces me está marcando el desplazamiento hacia arriba, y el numerito que vaya poniendo detrás de la x me marca el desplazamiento horizontal. ¿Sí? Siempre podemos ver ahí combinados ambos desplazamientos. ¿Sí? Observen cómo se va moviendo la gráfica respecto de los números que voy cambiando acá en esta función roja. Vamos de vuelta, pongo un 2, ¿sí? Y la función se va desplazando hacia el centro. Fíjense, ahí tengo un 0 y la función está centrada, y si paso a tener -4, la función se corre cada vez más hacia el lado derecho. ¿Sí? Bueno, espero que les quede claro. Si no, recuerden que este video lo pueden ver la cantidad de veces que sea necesario. Y bueno, completen las actividades y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.